Hablemos ahora de dos grupos que anteriormente eran denominados lengua y eran considerados un solo grupo. Fueron ellos mismos quienes más tarde manifestaron que son pueblos distintos por sus diferencias de lenguaje, hábitat y sus tradiciones, y pasaron a denominarse Enshet y los Enlet. Enlet significa pariente o prójimo. Hace aproximadamente 90 años se inició la profunda transformación de su modo tradicional de vida durante la Guerra del Chaco y la llegada de los colonos menonitas a las tierras Enlet. En cuanto a los aspectos mágico-religiosos, los Enlet temen a los Quillicama, que son seres superiores malévolos que pueden aparecer en cualquier momento y lugar, pero especialmente de noche. Para este pueblo, el sueño es un momento de peligro, pues mientras se duerme, el alma se puede separar del cuerpo, salir por el pecho y hacer cosas que se manifiesten mediante los sueños. Se creen que los espíritus malos están en busca de estos momentos durante el sueño para posesionarse del cuerpo durmiente. Para protegerse de estos influjos, los indígenas confeccionaban vinchas con plumas que usaban como amuletos de poder neutralizador. La palabra Enshet significa hombre o persona y es la denominación de otro pueblo de la lengua Mascoy. De acuerdo al censo de 2012, los Enshet viven principalmente en el departamento de Presidente Hayes. Siguen sus prácticas de cazadores y recolectores, aunque han disminuido enormemente en los últimos años con la tala masiva de los bosques de su territorio tradicional. El territorio Enshet también fue perjudicado por la venta masiva de tierras por parte del Estado paraguayo, territorio que más tarde fue penetrado por misioneros anglicanos, ganaderos y militares. Para el año 1950, prácticamente todo el territorio Enshet fue convertido a estancias y algunas tierras menores fueron compradas por los anglicanos. La explotación del territorio Enshet más tarde requirió la mano de obra de los mismos despojados, que representaban una fuerza laboral barata y efectiva.